Antes de empezar, quiero que me digan, vamos a hacer unas reglas acá en la clase, ¿ya? La regla número 1 es que todos los que quieran participar y quieran decir algo en voz alta, van a levantar la mano, ¿ya? Nadie va a hablar sin levantar la mano. Entonces, ¿cuál va a ser la regla número 1? Levantar la mano. Usted levantó la mano. ¿Cuál era la regla? Eso, levantar la mano para hablar. Segunda regla. Segunda regla. Cuando un compañero esté hablando, el resto, ¿qué va a hacer? Calladito, porque vamos a escuchar al compañero o compañera cuando esté hablando, ¿ok? Y tercera regla, se puede portar bien, ya, se puede portar mal, pero lo importante es que vamos a aprender, ¿ya? Ok, bueno, yo les traje una actividad, pero primero quiero que me digan qué es lo que les gusta leer a ustedes. Levantando la mano, levantando la mano, levantando la mano. A ver, ¿usted? Cuentos, a ver. Condorito, ¿a usted? Cuentos, a ver. Adivinanza, ¿a usted ya? Cómics de Marvel. A ver. Condorito. ¿Qué cosa? Condorito. ¿A usted, Leonardo? Condorito. Chistes, ya. Ya, entonces quiero que me digan, a ver. Yo leo Cómics de Marvel, ya, muy bien. Ahora, quiero que me digan para qué nosotros leemos cuentos o leemos cómics o leemos al Condorito. Para aprender, a ver. Ya, a ver, ¿para qué nosotros leemos? Para leer más rápido, ya, a ver. Cristóbal, ¿para qué crees tú que nosotros leemos? Leonardo, para aprender. Cristóbal, ¿vas a decir algo? Ya. Para conocer más cosas. Ya, pero ustedes varios dijeron para aprender. ¿Y de qué manera nosotros aprendemos lo que leemos? Ya, leyendo, pero hacemos algunas cosas para poder comprender lo que dicen los cuentos, por ejemplo. ¿En qué nos tenemos que fijar cuando leemos un cuento? A ver. Ya, a ver. Ya, pero hay algo más importante. A ver ustedes allá. ¿Quién me dice algo importante, algún elemento importante dentro de un cuento? A ver. ¿Ustedes? Ya, bueno. Ya, a ver, Cristóbal. Ya, pero algo importante que hay que identificar dentro de los cuentos. Aparte de letras, aparte de puntos. ¿Ah? Los párrafos, ya, pero más allá. ¿De qué se tratan los cuentos? ¿Hay personajes en los cuentos? ¿Ya? ¿Qué más hay? Ya, personajes. Ya, miren, para identificar los elementos más importantes dentro de un cuento, yo les traje una actividad hoy día, que yo les voy a leer un cuento y ustedes van a hacer una actividad, pero tienen que poner mucha atención al cuento. Ignacio, ¿ya? Están perdiéndose. Ya, voy a leer de nuevo. Dice, el miedo es blandito y suave. ¿Ya? El miedo es blandito y suave. ¿De qué creen que se tratará el cuento? Del miedo. ¿Y el miedo es blandito y suave? Sí. ¿Sí? Ya. A ver, vamos a leer la historia. A ver, yo les voy a leer. Marina es una niña que tenía mucho miedo a la oscuridad. Al apagarse la luz, creía que todas las cosas y sombras se convertían en terribles monstruos. Y aunque sus papás les explicaban que los monstruos no existían, ella no dejaba de sentir mucho miedo.
día recibieron en su casa a la tía Valeria. Era una mujer increíble, famosa por ser valiente y por haber viajado por muchas partes y vivido muchas aventuras. Marina, con ganas de vencer su miedo, le preguntó a su tía por qué era tan valiente y si alguna vez ella se había asustado. Muchas veces Marina me he asustado. Recuerdo cuando era pequeña y tenía un miedo terrible a la oscuridad. No podía quedarme a oscuras ni por ningún momento. La niña se emocionó muchísimo. ¿Cómo era posible que alguien tan valiente como mi tía pudiera haber tenido miedo a la oscuridad? Su tía le dijo: te contaré un secreto, Marina. Los que me enseñaron a ser valiente fueron unos niños ciegos. Ellos no le temen a la oscuridad. A ver, alguien me diga, levantando la mano, ¿por qué los niños ciegos no le tienen miedo a la oscuridad? Porque no ven. A ver, Diego. Porque ellos no pueden ver. Leonardo. Porque no pueden ver. Ya. Yo. ¿Y qué problema tienen los niños ciegos en sus ojos? ¿Alguien sabe? A ver, Ignacio. No pueden ver. ¿Ya? ¿Y cómo están sus ojos generalmente? Blancos. ¿Están blancos o también? Ya, pero ¿cómo generalmente cuando vemos a un ciego está así, ¿no es cierto? Ya. Vamos a seguir leyendo. O también hay ciegos con los ojos abiertos. Ya. Es verdad, dijo Marina. ¿Me cuentas ese secreto? Claro. Su secreto es cambiar de ojos. Como ellos no pueden ver, sus ojos son sus manos. Lo único que tienes que hacer para vencer el miedo a la oscuridad es hacer como ellos. Cerrar los ojos de tu cara y usar tus manos como ojos. Te propongo un trato. Esta noche, cuando vayas a dormir y apagues la luz, y si hay algo que en tu dormitorio que te dé miedo, cierra los ojos y levántate con cuidado. Trata de ver qué es lo que te daba miedo con los ojos de tus manos. Y mañana me cuentas cómo es ese miedo. Marina aceptó algo preocupada. Sabía que tendría que ser valiente para poder cerrar sus ojos y tocar a aquello que la asustaba. Pero estaba dispuesta a probarlo, ya que era muy grande para todavía tenerle miedo a la oscuridad. Al poco rato, sintió miedo de una sombra que estaba en su dormitorio. Ella se había acostado sola, había apagado la luz. Y recordando lo que le dijo su tía, cerró los ojos de la cara y abrió sus manos. Y con mucho valor fue a tocar aquella misteriosa cosa que estaba en su dormitorio y que la asustaba. Al poco rato sintió miedo de esa sombra, pero poco a poco se fue acercando con los ojos cerrados y con las manos abiertas, hasta que llegó a ese objeto. ¿Y qué creen ustedes que pasó? Una paloma. ¿Paloma? A ver, Víctor. Un gato. Una tortuga. ¿Qué creen ustedes que la estaba asustando? Un gato. ¿Usted? Ya. A ver. ¿Usted? Un árbol. Ya. A la mañana siguiente, Marina llegó corriendo a la cocina donde estaban sus papás y su tía y les dijo a todos: el miedo es blandito y suave. ¿Qué creen ustedes que era? El osito de peluche el que me asustaba. ¿Y colorín colorado? Ya, a ver, levantando la mano. Ya, no camina. Ya, a ver, levantando la mano, quiero que alguien me diga a quién le tenía miedo, Marina. A ver usted. A un oso de peluche. A ver usted. A la oscuridad. Ya, sin pelear usted. Ya, sin pelear. Sí, a ver, Cristóbal, ¿escuchaste el cuento? ¿Qué hizo Marina para dejarle tener miedo a la oscuridad? Le estoy preguntando a Cristóbal. Los ojos y con las manos. Ya.
A ver, eran unos ciegos, eran unos niños ciegos que le habían enseñado. ¿Y por qué los niños ciegos no le tenían miedo a la oscuridad? Sí, dígame, ¿por qué los niños ciegos no le tienen miedo a la oscuridad? Ya. Oye, tía, nosotros estamos todos completos en esta mesa. Ya, siéntese. Porque veía pura oscuridad. Solo verían la oscuridad. Ya, a ver. Ahora, quiero que me digan ustedes, ¿han tenido alguna vez miedo a algo? ¿Usted no le ha tenido miedo? ¿Le voy a escuchar? A ver, ¿a qué le tiene miedo usted? A una mochila que se parecía a una cara. ¿A una mochila que se parecía a una cara y la cara era fea? Ah, usted, a ver, Víctor. ¿Ha visto duendes? ¿Usted? Ignacio. Ya. A ver. A ver, Leonardo. ¿Qué? A los payasos. Ahora, vamos a ver, silencio, por favor. Silencio, espérate, Víctor. Silencio, por favor. A ver, oiga, ¿usted tiene problemas con el silencio? Ya, dígame. Ya, sí, pero es que es importante que nos escuchemos. Ya. Ahora, el cuento, a ver ustedes los últimos de allá. El cuento, ¿cuántos personajes tenía? ¿Cuántos personajes tenía el cuento? A ver, levantando la mano. Cristóbal. 5. A ver, ¿quiénes eran? La tía. El papá, la mamá, la niña y el osito. El osito, ya, a ver. El osito, porque son 6 personas. Ya, perfecto, ya. La mamá, la tía, la niña, Ya, muy bien, ya. Ahora, ¿cuántos de esos personajes sientes usted, Víctor? A ver, levantando la mano las niñas que han participado un poco. Algunas me sienten. Espérenme. A ver, ¿cuáles eran los personajes principales? A ver, los principales, a ver. Ya, a ver usted. La niña, ya, la niña era la protagonista del cuento. ¿Cuál era el título del cuento? ¿Se acuerdan? A ver, Víctor. No, un momento. ¿Alguien se acuerda del título del cuento, Leonardo? Eso, muy bien. Ya. Ahora, el objetivo de esta clase. Oye, ustedes me van a matar la garganta. Ya. El objetivo de esta clase, mírenme para acá, mírenme. El objetivo de esta clase es que vamos a identificar los elementos más importantes del cuento. ¿Ya? Y al final, yo les voy a pasar ahora una guía para que la vamos a pegar en el cuaderno y van a completar lo que dice la guía. Y después, cuando terminemos la guía, la vamos a revisar en conjunto. ¿Ok? Ahora, mientras hacen la guía, pueden conversar, pero en silencio en su puesto. Calladitos, conversando despacito. Ya, espérenme. Ya, a ver. Mírenme para acá, mírenme para acá. A ver, yo voy a preparar un cuaderno. A ver, ¿quién me puede prestar mi cuaderno? Ya, el Vicente me prestó su cuaderno. La tía va a ser el cierre de la casa. A ver, yo voy a preguntar y necesito que ustedes me respondan. Ya, a ver. ¿Quién eran los personajes principales del cuento? Levanten la manito. A ver. Esto, usted. La niña, la tía. ¿Alguien puso algo más? A ver. Ya, muy bien. Ya.
¿Cuál es el tema principal? El tema principal. Entonces, tenemos los personajes. ¿Qué tenemos más? El tema central o el tema principal. Tercero, a ver, Ignacio, ¿qué dice la tercera pregunta? La tercera pregunta dice, ¿cuál es la solución a su problema que le da la vida Valeria a María? Exacto. ¿Quién leyó? ¿Cuál? Tía, ¿quién leyó? Ignacio. Mira que habilidoso. Sí, está leyendo muy No, bien. leyó Ignacio. muy bien y la tercera pregunta es... Exacto, muy bien, Te lo felicito. Muy bien, felicito. Ya. A ver, entonces, en tercer lugar, nos tenemos que centrar en la solución que presenta el conflicto. Todos los cuentos hay un conflicto, Eso está hablando hay un María, eso es problema. problema. Ya. Ahora, otro elemento importante, silencio por favor. El último elemento importante que hay que fijarse en un cuento es, ¿qué dice la cuarta pregunta? A ver, ¿qué dice la cuarta pregunta? ¿Alguna vez has sentido miedo? ¿Cómo relacionamos el cuento con nuestra historia? ¿Ah? Entonces tomamos un pequeño pregunta del cuento y le relacionamos con nosotros. A ver, ¿qué dije? Pequeño. A ver, estaba conversando. Tenemos que relacionar el cuento con nuestra historia. Entonces, levanten la mano. ¿Quiénes le tienen miedo a algo? ¿Quiénes pusieron que sí? A ver, ¿quiénes pusieron que sí? Usted, ¿ya? ¿Quiénes dijeron que no le temen a nada? ¿Quién no le tiene miedo a nada? ¿Ya? ¿Lo pidieron? ¿Ya? Sí, muy bien. Entonces, tenemos los elementos importantes de un cuento son, en primer lugar, Leonardo, ¿cuál es el primer elemento importante de un cuento? Los personajes. Segundo, el tema principal. Y tercero, la solución que se le da al conflicto del cuento. ¿Ya?